Muy bienvenidos a este podcast, episodio número 2 de Hombres con Grandes Metas. Y en esta oportunidad tenemos un amigo y parte de nuestro equipo pastoral, el doctor Pablo Martínez. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muchas gracias primero por la invitación, es un placer estar acá. Un gusto. Yo también tenía muchas ganas de charlar contigo algunas cosas que estoy seguro que pueden hacerle mucho bien, sobre todo a hombres jóvenes que están comenzando su vida laboral. Vos tenés mucha experiencia en esto y queremos aprovechar un poco todo esto. ¿Puede ser? Seguramente. Pablo, ¿dónde naciste? ¿Estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo fue un poquitito tu vida, tu desarrollo de estudios, familia? ¿Dónde estás trabajando? Bueno, comentanos un poco de eso. Bueno, yo nací en el sur de Mendoza. Nací en San Rafael, pero a los 5 años nos fuimos a vivir por un tema laboral de mi familia. Nos fuimos a vivir a Malargüe, que está al límite con Neuquén. Ahí me crié, hice hasta el secundario. Perdón, ¿dónde dijiste que naciste en el sur? En el sur, en San Rafael. Ah, en San Rafael, sí. Y te fuiste más al oeste, digamos, a la montaña. Después de los 5 años nos fuimos como familia a vivir todos a Malargüe. Me crié, estudié hasta el secundario. Después, en Malargüe es un pueblo que no es muy grande, tiene alrededor de 40.000 personas. En ese tiempo no habían universidades, entonces uno tenía que tomar una decisión difícil. O seguir con la tradición, seguir con la tradición familiar, que era seguir con el negocio de la familia, o hacer un esfuerzo, todo lo que implica romper con los estándares, todo lo que la familia tiene un ideal. Entonces fue romper un poco esto y bueno, decidí estudiar medicina, que era algo que me gustaba mucho, y bueno, tuve que viajar a Mendoza y donde realicé mis estudios. Bien, y ahí también, bueno, supongo en ese tiempo habrás conocido a Natalia, quien hoy es tu señora, tus hijos, ¿verdad? Vivís en La Valle, ¿verdad? En La Valle, actualmente en La Valle, bueno, hace varios años, ya más de 13 años que vivimos en La Valle, y estudié en la Universidad de Mendoza y conocí a Natalia en el último año de las prácticas, o sea que me recibí y estrené con Nati el título, prácticamente. Así Bien, que buenísimo. Estaba en las últimas prácticas. Pablo, ¿cuánto hace que estás en nuestro equipo pastoral, en nuestra iglesia? ¿Vos te acordás? Y 10 años. 10 años. Soy muy malo para las fechas, muy malo para recordar fechas, pero calculo que 10 años. Bien, hace un buen tiempo que te conocemos y lo que me gusta de vos, Pablo, que siempre fuiste una persona muy profesional. En algún punto de tu vida vos, hemos tenido estas charlas personalmente, por eso quiero abrirla aquí, en algún punto de tu vida vos entendiste que tu trabajo también era parte de tu propósito, que Dios tiene quizás muchas más cosas para ti, pero vos sos de esos que aman su trabajo, ¿verdad? Totalmente. Creo que tiene que ver con esto de encontrar lo que el Señor va poniendo en el camino, encontrar esos pasos, esas huellas, y creo que mi carrera fue un poco esto, encontrar, a lo largo de mi vida el Señor me ha ido entrenando en distintas áreas y es parte de este propósito, de ir encontrando ese propósito, y la medicina es algo que me apasiona, me gusta y lo disfruto, y creo que no hay nada más lindo que hacer lo que a uno le gusta. Eso que estás diciendo me parece crucial, porque a veces uno tiene que tomar decisiones por ganar dinero y quizás no hacer lo que a uno le gusta, pero dichoso el que encuentra su propósito, ¿no? Encuentra su desarrollo personal. Comentame un poquitito en qué área de la medicina estás, comentale a la gente y cómo es tu trabajo día a día, más o menos. Perfecto. Bueno, te cuento un poquito de la historia. Cuando me recibo del ciclo clínico, ¿sí?, de medicina, tenía que elegir una especialidad. Mucho me gustaba lo que era la parte de cirugía, siempre me gustó la parte reconstructiva y tenía que decidir, tenía que rendir para ver si podía ingresar a alguna de todas las líneas de hospitales que daban esta cobertura. Y fue orar al Señor, y el Señor respondió que no era por ese lado. Respondió otra cosa, que era medicina laboral. Y en el momento es duro entender los planes del Señor, fue duro, yo tenía un ideal, tenía un proyecto, tenía todo armado, un esquema, pero fue
lo que había orado, respetar la decisión del Señor, y la verdad que hoy, viendo con el diario del lunes, digo que fue lo mejor. Siempre lo que elige el Señor siempre es lo mejor, aunque no lo veamos en el momento. Y hoy me dedico a medicina laboral, soy especialista en medicina laboral, es algo que me gusta, es algo que he desarrollado, he podido ayudar a muchas empresas, y mi ámbito son las empresas, generalmente. Vos vas a las empresas y trabajas ahí, claro, en sitio. Sí, medicina laboral lo que tiene, que me gusta mucho, es muy dinámico. No sí, vos te la pasás viajando, digamos, por toda la provincia. No solo viajar, sino uno en las empresas puede hacer un montón de cosas, no solo lo legal, sino que uno trabaja al lado de las máquinas, desarrollando proyectos, máquinas, puestos de trabajo, estudios de la gente. Bueno, se pueden hacer un montón de cosas que es muy dinámico y es algo para mí muy atractivo. Y desde tu, digamos, desde tu profesión, vos estás ayudando a que una empresa sea más productiva, al fin y al cabo. Totalmente. Más eficiente en la producción, por lo menos. Totalmente. Desde el aporte de la salud. Bueno, Pablo, y en esta experiencia tuya, que esto aquí es donde queríamos llegar, porque vos ves cientos o miles de empleados en distintas empresas. Tenés empresas muy grandes donde participás, seguramente. Y bueno, yo sé que tenés muchas empresas y algunas muy grandes. Ves muchísima gente, ¿ves? Entonces vos estás encargado de la salud desde aquellos que gerencian la empresa, aquellos que administran, hasta los que desarrollan la productividad de la empresa. Entonces, yo quiero hacerte unas preguntas que pueden ser quizás muy trascendentes para aquellos que nos escuchan. Pienso que quizás hay hombres jóvenes que están comenzando su vida laboral, otros que estamos en una situación en nuestro país bastante interesante donde hay poco trabajo y es muy competitivo este ámbito. ¿Qué consejos podemos darle, por ejemplo, Pablo, valores y habilidades blandas? ¿Qué me puedes decir de esto? Es un gran tema. Bien, yo te escucho porque me interesa aprender y que quizás podemos dar algún buen consejo a los hombres que nos escuchan. Bien, bueno, es algo que todos los días es el día a día de nuestro trabajo. El tener contacto con distintas áreas, como decías, gerencia, parte operativa, y nos encontramos con muchos perfiles de trabajo y perfiles que progresan rápidamente, que llaman la atención en la empresa, que tienen un perfil atractivo en lo laboral, y perfiles que se frenan, incluso terminan ellos expulsándose solo de la empresa. Se autoexcluyen. Se autoexcluyen totalmente. El sistema saben que no encajaron. Sí. Exactamente. Buenísimo. Hoy, a ver, lo que ha ido cambiando a lo largo de los años, pero lo que se ve ahora es mucha rotación de personas. Hay poco, volviendo un poco a las habilidades, hay muy poca tolerancia a la frustración. Hoy bien. No me gusta una tarea que me asignan, soy inflexible, no me gusta. Atención con esto que estás diciendo. ¿Esto lo ves más en hombres jóvenes? Supongo que es hombres y mujeres por igual, pero ¿esto es más en la juventud o en gente de mediana edad? Es más común en la juventud. Bien. Pero también hay casos. En una empresa que trabajo, que es grande, que realmente es bastante grande, tiene muchos operarios, había un proyecto de colocar un sistema nuevo, informático, con tecnología de punta, para trazar toda la parte operativa, desde que ingresaba la materia prima hasta que salía. Ellos veían en línea, iban a ver la trazabilidad del producto. Fantástico. Pero eso implicaba que tenían que hacer todos un cambio de mentalidad. Tenían que ser todos los operarios, gerencia, todos flexibles. Entonces propusimos hacer un test de aptitudes psicológicas. Sí. Y para sorpresa, un gran número de operarios no les dio muy bien. Eran inflexibles, no se iban a adaptar a las tecnologías. La empresa decidió continuar con esto, no hacer mucho caso a este test, a este resultado, y siguió. Y el resultado, esto con los meses, los años, los que no habían podido responder correctamente a esta encuesta terminaron siendo excluidos de la empresa. O sea, la encuesta fue determinante. Sí, fue determinante. Y aparte, Pablo, estamos en un momento que las empresas que no innovan, porque nosotros estamos en una transición de país, digámoslo así, y eso es importante sobre todo para los hombres jóvenes que nos escuchan, entender el contexto. En esta transición, las empresas necesitan ser competitivas. Para eso se está ingresando mucha tecnología que antes no existía y hay una competencia de personal. Entonces, esto que vos me decís es trascendente, porque al fin y al cabo, los que logran, quizás las habilidades que me estás mencionando son las habilidades blandas de la flexibilidad, de la adaptabilidad, trabajar con nuevas tecnologías, de ser flexible en esto. ¿Vamos por ahí? Sí, totalmente. Tiene que ver con esto, de ser flexible
Y otro punto importante también está relacionado con el trabajo en equipo, que a veces fundamental. Es fundamental, porque hoy trabajan equipos, ya no existen lobos solitarios, Totalmente. mentes brillantes en las empresas. Esto es como en la iglesia, todos son equipos de trabajo. Totalmente, entonces equipos de trabajo es lo que da resultado, pero nos encontramos muchas veces con dificultades, no todos están entrenados, no tienen la capacidad. A ver, yo siempre pienso que las habilidades se desarrollan. Sí, tener una mente activa a esto, una mente con hambre de crecer es fundamental, porque hay personas que ingresan a la empresa, y yo tengo equipos de trabajo con muchos enfermeros en distintas empresas, y a veces el enfermero en lo que tiene que ver con la medicina laboral viene seteado, viene capacitado para la atención en hospitales, en clínica, pero no en empresas. No en empresas, claro. Entonces nuestro trabajo es entrenarlos. Y me encuentro muchas veces con esto, con perfiles que no son flexibles y perfiles que no están acostumbrados a trabajar en equipo en búsqueda de un resultado, de un objetivo, y nos encontramos seriamente que van a complicar al grupo, van a complicar al producto que hagamos como servicio, porque son inflexibles y van a chocar con el resto. Esto es, bueno, supongo que es una habilidad, como vos dijiste, no solamente que se aprende, sino que uno continuamente tiene que desarrollar. Pero, digamos, conviene ya de entrada, vos vas a pedir trabajo en una empresa, quizás algún muchacho nos está viendo y está pensando en cambiar de trabajo, ¿conviene ya aclarar estas cosas desde el currículum? ¿Hoy se espera mucho esto en las empresas? Mira, yo soy parte en algunas empresas de selección de personal y nos toca entrevistar, hay distintos filtros. Y es muy interesante la selección de personal. Cuando el que hace la selección de personal está entrenado y tiene experiencia, puede detectar rápidamente cuando hay mentiras, cuando hay currículos falsos, cuando la persona dice una cosa y no sabe hacerla. La verdad que es fácil detectarlo. Hay preguntas muy puntuales, dirigidas. Entonces, como la recomendación es preferible, se coloca en el currículum lo que se sabe hacer, ¿sí? Claro, sí, no inventar, no poner... No porque eso va en contra en el momento de la selección. Pero si digamos, si trabajó en este ámbito, si desarrolló una habilidad para trabajar en equipo, es fundamental que lo ponga. Entonces. Eso igual en la entrevista se pregunta, se evalúa, se hace varias preguntas y se va direccionando para tratar de entender un poco esto. El trabajo en equipo es casi fundamental en todas las empresas y sobre todo es que a veces se conoce como ponerse la camiseta, el hacerse dueño. Eso es lo que primero uno observa cuando entra alguien a la empresa y uno lo empieza a ver en la semana, en los meses de trabajo, la habilidad que tiene para ponerse la camiseta en el sentido de hacerse dueño, mentalidad de dueño. Identificarse con la empresa, claro. Está del lado de la empresa. Le llamamos mentalidad de dueño porque en el puesto donde lo pongas va a tratar de adueñarse, va a cuidar, pero no solo sus tareas, porque muchas personas lo contratan para ciertas tareas y no le importa el resto. Exactamente. Y cuando le toca otra tarea va a empezar a decir no, yo no. Entonces eso no es bien visto en el ámbito de las empresas, no es bien visto. Es mejor el perfil en el que están predispuestos y tiene que ver algo también con esto que hablábamos de disfrutar lo que uno hace. Si uno lo hace con peso, podés entrar a un puesto que no te guste, pero ese puesto te puede entrenar y generalmente yo siempre me toca a veces comentar esto en los equipos y es como cuando uno quiere tener músculos grandes. El músculo cuando no lo entrena, ¿qué le pasa al músculo cuando uno no lo entrena? Probablemente se achica, ¿no? Se atrofia. Lo vas perdiendo. Exactamente, pero si uno quiere hacer un cambio y aumentar la masa muscular, ¿a qué tiene que estar expuesto el músculo? Claro que sí. Esfuerzo. Mucho esfuerzo. A levantar pesa. Y lamentablemente esto se hace con tensión, el músculo se hace con tensión y la tensión hace que se rompan fibras y que crezca, o sea que el esfuerzo va a hacer que crezca. Y en los trabajos pasa lo mismo, en los puestos de trabajo. Cuando uno ingresa van a haber cosas que no van a ser atractivas, que no te van a gustar, pero la actitud y esto de tratar de ganar, de hacerlo lo mejor que puedas, de ponerlo, e inclusive hay algo muy muy importante, es qué haces cuando te equivocas. Eso es fundamental, eso puede marcar un antes y un después. Esto es buenísimo. A ver, ¿qué hacemos cuando nos equivocamos? Hay distintas respuestas, esto es increíble. Me ha pasado, es parte del aprendizaje, de la curva del aprendizaje cuando alguien ingresa depende del perfil, si es junior o si ya está avanzado, pero generalmente todos nos vamos a equivocar y todos nos equivocamos, pero lo que hacemos va a cambiar un poco la perspectiva dentro de la empresa. Muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué espera un líder, un jefe cuando alguien se equivoca parte del equipo? Es que
reconozca el error y no que busque culpable. Número uno, reconocer el error. Exactamente. Cuando uno busca el culpable, no está reconociendo y no va a crecer, y el error nos va a hacer crecer si lo reconocemos. Segundo, traer una propuesta para que no ocurra otra vez. ¿Qué cosas aprendiste y qué cosas vas a proponer para que no vuelva a ocurrir esto? Bien. Eso es ser proactivo, Muy bueno. Ir a luchar en contra del error. Pero si te encontrás con alguien que solo dice no fue mi culpa, fue la de mi compañero o fue la empresa, esa persona no es un perfil agradable para la empresa, para el equipo. Bueno, curiosamente, Pablo, vos sabés que nosotros en la iglesia tenemos muchísimos subgrupos de trabajo para distintas cosas. Lo mismo sucede, o sea, porque digamos, los seres humanos hacen las instituciones, hacemos, y lo mismo sucede en la iglesia. O sea, vos tenés enormes diferencias con aquellos que saben decir, perdón, me equivoqué, lo vamos a hacer mejor la próxima vez. Y es terrible cuando alguien te dice, no, que esto, que lo otro, y no hay manera de que diga, perdón, me equivoqué, o sea, está buscando siempre un culpable. Es una sensación bastante desagradable y aparte sabes que se trabó ahí, ¿sí? Que ese error es propenso a que lo vuelva a cometer porque no le entran balas. Totalmente. En las empresas puede ser mortal, en el sentido laboral, porque tiende que el sistema a excluirlo. Cuando se equivocan 2 o 3 veces con el mismo error, no entendió y no pudo superar. No hay manera que se quede en ese puesto. Exactamente, sí. Bueno, eso que decís es un gran valor. Y Pablo, ¿qué hay sobre, por ejemplo, los valores en sí? Honestidad, responsabilidad, no sé. Supongo que hoy en día se necesita confiar en los equipos, ¿no? ¿Cómo se trabaja o cómo vos ves? ¿Hay alguna diferencia con la gente que tiene buenos valores y otros que no? ¿También se depura así como esto que estamos hablando acerca de la manera de enfrentar un error? Tiene que ver mucho con el liderazgo, la cabeza siempre. Si la cabeza es una cabeza que tiene valores, que tiene ética, que trabaja bien, el equipo generalmente tiende a conectarse y a seguir líneas. El tema es cuando la cabeza no sigue estándares, no sigue ética, no sigue buenas costumbres. Es más complicado, porque el que quiere hacer las cosas bien, tengo millones de ejemplos, pero me ha sucedido en empresas que el producto final debía ser controlado y ante desvío alguien con ética decía no, este no puede salir. Y se generaba todo un problema interno porque el encargado decía sí, puede salir y esta persona decía no. Entonces a veces hay conflictos, por eso depende mucho del líder, de la empresa, claro del ambiente, pero siempre, como consejo, siempre tratar de hacer lo correcto, siempre tenemos que buscar eso. Porque eso nos da resultado, a la larga, a la corta, siempre vamos a quedar bien cuando hacemos las cosas bien. Claro que sí. Y esto que decís, de a la larga o a la corta, probablemente siempre a mediano y a largo plazo, la honestidad paga más. O sea, eso desde el vamos. Uno puede tomar un atajo, pero no es recomendable. No va con nuestros valores. No, es buenísimo. Pablo, para... digamos, un hombre que está comenzando esta vida laboral o que está replanteándose cambiarse de empresa, trabajar, buscar una empresa más grande y que tenga más posibilidades, ¿alguna recomendación que vos me digas, esta es la actitud, esto es lo que debes considerar? Lo primero es, creo que a todos, es romper la zona de confort, que es lo principal. Hay personas que se estancan y se conforman con estar en cierto trabajo, en cierto puesto y piensan que no pueden crecer. Y eso creo que no hay nada más triste que conformarse, y también tiene que ver algo espiritual, de no desarrollar los talentos que el Señor nos ha dado. Entonces, el capacitarnos, encontrar cosas nuevas. A mí me ha tocado en lo personal desarrollar cosas que no sabía que existían en mí y descubrir esto, que uno desarrollándose va encontrando propósitos, el Señor va poniendo propósitos, y quizás hoy están en un puesto de trabajo, pero cuando terminan desarrollando otras habilidades, empiezan a ver que quizás es otro puesto, es otra empresa, pero lo importante, y creo que el puntapié inicial sería el nunca parar de entrenar, nunca parar de capacitarse, nunca parar de formarse. Y no estoy hablando de ir a la universidad. No, es buenísimo lo que me decís. Hay un montón de formas de entrenarse. Más que el mundo está cambiando O sea, hoy es imposible que alguien no sepa usar inteligencia artificial. Totalmente, tiene que ver con eso. Y a veces hay cosas de manejos de grupo, la inteligencia emocional de grupo, saber cómo estoy yo. Hay muchas personas que quieren dejar un puesto de trabajo porque piensan que la empresa no les hace bien, y quizás la empresa
No es el problema. No es el problema, son ellos que tienen un problema no resuelto y se van a ir a otra empresa y van a tener el mismo problema. Y esto es muy común, que bueno, en el consultorio esto lo vemos mucho. En la otra empresa me pasaba esto y acá en esta empresa me sucede lo mismo. Entonces, no, están todas las empresas mal. Es entender esto un poco desde el área emocional, entender qué me pasa, cómo estoy y cómo reacciono con grupos. Trabajo bien con grupos y siempre pensar y autoevaluarse, esto es fundamental. Este problema que tengo con mi jefe, ponerme del otro lado, entender un poco del lado de mi jefe, si está actuando bien, no siempre quedarme o creer que yo tengo la razón porque es un error muchas veces. O si no, también lo que es conveniente hacer es hablar con otra persona del equipo y plantear la situación para que me pueda dar una opinión con 2 o 3 y que pueda yo desarrollar una opinión basado en otras visiones, no solo en la mía, cuando tengo algún problema serio. Bueno, lo que acabas de decir no solamente es muy importante, sino que es difícil para mucha gente porque es ampliar la mirada, salir de yo mismo para ver cómo me ven desde afuera y no todo el mundo acepta verse desde afuera. No todos son flexibles ni con la autocrítica ni con la crítica constructiva desde afuera. Totalmente. Y ese es un puntazo, porque ahí es donde vamos a crecer, cuando aceptamos ciertas críticas. Por eso tu pregunta de comenzar en otro trabajo o cambiarse, yo analizaría primero cómo estoy hoy, tengo habilidades, qué puedo ofrecerle a la empresa, qué puedo yo ofrecerle, qué puedo ofrecerme a mí mismo, porque es esto de crecer y decir, bueno, me gusta o tengo un talento en esto, pero tengo que ver otras cosas, hay un montón. La comunicación efectiva, eso es fundamental, poder comunicar rápido, qué necesito, qué quiero, qué objetivo, qué espera la empresa de mí también. Esto es fundamental y es básico. Si yo no entiendo esto, si me voy a otra empresa... ¿Qué espera de mí? Buenísimo. Exactamente, sí. Puedo tener problemas. Entonces, teniendo estas cosas resueltas, entendiendo un poco, conociéndome un poco, es más fácil, porque generalmente, como te decía, cuando uno hace la selección de personal, uno entrevista a alguien y uno sabe si esa persona es candidata o no. De la forma de pararse, la asertividad. Bien, me imagino, con la experiencia que ustedes tienen, ya uno va tomando el sentido para detectar esto. Pero, Pablo, ¿estamos frente a una crisis? Digamos, antes la sociedad estaba mejor en lo que ofrecía como fuerza laboral. Hoy en día, ¿hay una disminución, hay una crisis? ¿O, digamos, seguimos bien? Hay algo muy, muy curioso que es algo que siempre compartimos con el equipo. Hace un par de años largos, cuando alguien venía a tomar un empleo o se ofrecía un empleo, la persona solamente te preguntaba cuánto iba a ganar y 2 o 3 preguntas y nada más. Hoy ha cambiado mucho esto. Hoy la empresa viene a demandarle qué tiene la empresa para darme. Entonces te preguntan qué beneficios tengo. Es increíble, te hacen un interrogatorio bien detallado, que no está mal, me parece fantástico. Pero bueno, acá también hay un punto de inflexión en cuanto la persona piensa que la empresa no le está dando algo que él se merece, se cambia de empresa. O deja eso y muchas veces se quedan sin trabajo por mucho tiempo porque demandan muchas cosas, entonces están como en una postura de demandar todo el tiempo y no ofrecer tanto a veces. Bueno, probablemente nuestra sociedad cambió mucho, hay muchas influencias filosóficas sobre esto, pero al fin y al cabo puede que estemos más orientados en nuestros derechos a nuestras responsabilidades, ¿no? Todo el mundo está reclamando sus derechos y antes no era así. No es que no tengamos derechos, los tenemos. Sin embargo, si ponemos el foco únicamente en eso, vamos a desbalancear. Entonces, de pronto, lo que ofrecemos ya no es tan importante, al menos para nosotros. La empresa está esperando algo. Así como Dios, Pablo, Dios espera de nosotros. Y quizás con esto quiero saltar a un tema bíblico que vos me podés ayudar, que es lo que espera Dios de nosotros o qué cosas son las que... Bueno, hay cosas que Dios espera en el ámbito laboral también, ¿verdad? Y ¿vos ves alguna dificultad de los hombres en relación al esfuerzo, la pereza, la desidia, la negligencia? ¿Qué me contás? Muy buen comentario. Hay muchos casos que sí, se ve el menor esfuerzo posible. Me contrataron para esto y voy a hacer esto, y no voy a hacer nada, no voy a negociar esto, y me quedo con esto. Y es una mentalidad de estancamiento. De escasez. Exactamente. Entonces,
Es muy curioso porque hay veces que recién recibidos, chicos que se incorporan a distintas empresas, vemos talentos que crecen rápidamente y progresan y son promovidos, y otros que se estancan. Pero tiene que ver con esto, la capacidad de ir un poquito más allá, de siempre querer más, de entrenarse, capacitarse y siempre ofrecerle a la empresa algo más. Y eso es increíble cómo se nota rápidamente. Pablo, yo quiero comentarte, te voy a mostrar unos pasajes de las Escrituras, Proverbios 6, 9, 11, está muy relacionado con esto que estás diciendo vos. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Violento el pasaje. ¿Cuándo te vas a levantar de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Muchos proverbios son violentos en este sentido, no es la palabra violencia, pero son tajantes, son contundentes en cuanto a lo que Dios espera del hombre. Y nuestra generación quizás está entrando en una crisis existencial, ¿no? Una crisis, digamos, probablemente hombres que nacieron en otras generaciones cientos de años atrás, el nivel de esfuerzo, ¿sí? Quizás con lo que son esfuerzos diferentes, pero por ejemplo esto nosotros lo vemos y creo que es un mensaje importante para los hombres de nuestra época, ¿no? Porque de pronto este nivel de esfuerzo que antes se tenía, hoy no, quizás no lo vemos tanto. Y Dios está esperando el esfuerzo del hombre. ¿Vos te acordás de este pasaje bíblico de Josué 1:9 que siempre mencionamos? Esfuérzate y sé valiente. Josué no era una persona poco valiente, era un soldado, tenía la espada en la mano. Quizás lo que él tenía, ¿no? Tenía que esforzarse para entender su rol, su liderazgo, que tenía que esforzarse para entender que Dios estaba con él, algo que a veces a los hombres nos cuesta, ¿sí? Y de pronto entender que Dios va a pelear con nosotros, que si nos esforzamos, si hacemos un paso, Dios nos empuja el otro, y esa parte a veces no la tenemos clara. ¿Qué me decís respecto a esto? Creo que cierra un poco lo que hemos estado hablando en el sentido de esforzarnos, de ir un poco más allá, no quedarnos. Y algo importante creo que está muy relacionado, que en Génesis, cuando muchos ven al trabajo como una maldición, hablando un poco, conectándolo. Sí. Pero bueno, Génesis le dio la tarea antes de la caída a Adán para que cuidara el jardín. Totalmente. ¿Sí? Entonces vemos que ya desde el principio ya había un trabajo digno. ¿Sí? El hombre tenía un trabajo. Sí. Eso es parte de la esencia. Nos vamos a realizar si encontramos el trabajo que Dios nos entrega. Esto, bueno, de pronto, fíjate vos, alguna de las parábolas más importantes que vamos a encontrar en las Escrituras para la producción o para digamos, para la generación de recursos, como la parábola de los talentos, una de los cuestionamientos de Dios al que enterró el talento es la pereza. Es la desidia, es no haberle puesto ganas, haberle puesto esfuerzo. Yo menciono esto, Pablo, porque hay que entender que Dios espera en un esfuerzo de parte nuestra. Dios espera que, digamos, hay quizás muchos desafíos por venir. Hay que esforzarnos en, como vos dijiste, en capacitarse en quizás nuevas tecnologías, nuevas maneras de trabajar, también en habilidades blandas. Los esfuerzos para el hombre de hoy son diferentes que para el hombre de otras épocas, pero Dios está esperando ese esfuerzo. Sí. Y muchos, me toca hablar con muchas personas en el consultorio y me dicen, no tengo ganas de trabajar, o no tengo ganas de trabajar en esta empresa o de hacer ¿Te dicen esto. así directamente? Sí, son muy realistas. Y la motivación no es muchos se confunden la motivación con disciplina. El éxito tiene que ver más con la disciplina, el poder hacer algo todos los días repetitivamente, sí, señor. que tener picos, es decir, Sí. Hoy vine con ganas de trabajar. Hoy lo siento y lo voy a hacer. Exactamente. Mañana no lo y pasa esto, hay gente que se levantaron un día con ganas de romperla y andan muy bien, pero el resto de los días de la semana no. Terrible. Bueno, esto que acabas de decir, conectado con la palabra del Señor, creo que esta disciplina, no hay manera, y esto es importante comunicárselo a todo el mundo, sobre todo a los hombres jóvenes que están desarrollando su vida laboral, no hay manera sin disciplina, sin esfuerzo, sin
¿Sabés qué cosa a mí me ayudó mucho? Creo que es parte del diseño de Dios. A lo mejor te pasó esto también. Cuando yo estaba estudiando, me fui, ya había nacido Emanuel cuando yo ingresé al seminario. Entonces, cuando uno tiene que cuidar de otras personas, hay un diseño de Dios en esto. Vos sacás unas fuerzas que son impresionantes, ¿no? Ya teníamos un bebé. Recuerdo que llegué a Buenos Aires, no sabía nada. Pablo no tenía idea de cómo era Buenos Aires. Recuerdo una experiencia que me pareció maravillosa. Me dieron trabajo en el seminario mismo en mantenimiento. Yo tenía esas habilidades, así que me anoté y empezaba en 4 días. Y no me podía aguantar, porque tenía 4 días de no hacer nada y yo tenía un bebé, tenía una familia y 4 días, bueno, no podía estar consumiendo los recursos de ahorro, digamos, solamente esperando. Así que lo que hice, en ese momento tenía un amigo que me dejó miel de Santa Fe por si quería vender en Buenos Aires. Así que agarré un bolso y hice algo que jamás había hecho en mi vida. ¿Sí? Yo decí con, digamos, todas las comodidades, mi papá tenía una empresa conductora, jamás había hecho esto. Agarré el bolso con todos los frascos de miel y golpeé puerta por puerta y ofrecí. Y yo me acuerdo de esa experiencia, en los 4 días vendí unos cuantos, dejé en algunos negocios, vendí unos cuantos potes de miel y me dije a mí mismo, ¿cuándo yo me iba a imaginar? Después con el tiempo entendí lo que es esto. Cuando el hombre es protector, cuida, es proveedor, se desarrolla en vos una fuerza que no tenía. No sé si te ha pasado esto, pero creo que esto es normal, es parte del diseño de Dios, ¿no? Total, bueno, en mi profesión es algo que me ha tocado enfrentarme varias veces. Recuerdo cuando trabajaba en una empresa multitudinaria, muchísimos trabajadores y éramos un grupo de médicos. Y yo me acuerdo, me exigía, yo siempre fui muy tímido, y me acuerdo que había que dar una charla y siempre preguntaban los dueños de la empresa, bueno, ¿quién quiere dar una charla? ¿Quién se anima? Y yo lo hacía, yo levantaba mi mano con los ojos cerrados, enojado conmigo mismo, pero levantaba la mano porque sabía que esa era la forma de romper el miedo. Tenías que romper el miedo. El error, el equivocarse es la forma de seguir avanzando. Y bueno, y gracias a eso y un montón de otras cosas más, pude romper esto del miedo, aunque sigo siendo tímido, pero entrenado. Ya no, sigo teniendo todavía eso, pero o sea, hoy que lo tengo todos entrenado. lo pueden lograr. Totalmente. La profesión me llevó a hacer cosas, salir de la zona de confort, de manejar proveedores, el de organizar eventos, el de tener un montón de tareas fuera de lo que es la medicina, desarrollar lo que tiene que ver tecnología, capacitaciones virtuales, un montón de cosas planificación, trabajo en equipo, desarrollar equipos, un montón de cosas que uno tiene que estar predispuesto y con ganas de aprender. El hambre de aprender creo que es la base de esto, de seguir creciendo, porque si yo hubiese sido ese joven que no, yo no quiero dar charlas, yo no quiero hacer esto, y entendí que todas estas cosas que a veces pasan, o tener un compañero complicado, o alguien, creo que es una forma de aprender y de mejorar, que el Señor nos va dando herramientas a través de estas dificultades. Cuando uno logra superarlas, entiende que el Señor dijo, bien, vamos por buen camino. Buenísimo. Y a lo largo de mi vida, si tengo que hacer un poco de resumen, tiene que ver con esto. Todo lo que me ha tocado aprender, pasar, tiene que ver con este entrenamiento. Y no sé si alguna vez te lo conté, pero yo recuerdo después de haber dado muchas charlas en las empresas, que yo decía, ¿por qué doy estas charlas? Soy tímido. Pero sabes que la primera vez que me tocó predicar en la iglesia, el Señor me mostró esto un poco de decir, ¿te acordás todo lo que hiciste, todo lo que sufriste? Era para esto. Sí, señor. Entonces el ahí me di esa cuenta habilidad que fue tremendo. tener esa capacidad de ir, de avanzar, por más miedo, por más dolor, porque la verdad que me costaba mucho, y era avanzar, no tener miedo y no tener pereza, y avanzar, tomar esas oportunidades, y así fue, y eso es lo que disfruto hoy, y eso es lo que trato de meterles el chip a mi equipo, de avanzar. Hay inteligencia artificial, hay que desarrollarnos bien en esto, hay que capacitarnos, qué podemos usarlo a favor nuestro en equipos, y es marcar un poco el camino a seguir, que todo el día tenemos que aprender, todo el tiempo tenemos que aprender cosas, y tiene que ver con los talentos, desarrollarlo y no decirle al Señor, los escondí, los guardé, sino acá están, los pude multiplicar. Querido Pablo, muchas gracias por venir. Te voy a invitar seguramente para tocar otros temas, porque me quedaron muchas cosas por hablar. Me gustaría que charlemos en algún momento de algunos temas que tienen que ver con la salud, pero lo dejamos para otro episodio. Bueno, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Esto ha sido
Hombres con grandes metas, episodio número 2 y nos vemos en la siguiente.